Estamos de regreso en Noticias Globovisión Salud, hoy conversando con el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, vamos a hablar sobre la población de alto riesgo. ¿Quiénes deben cuidarse más? En general, la población de alto riesgo ha sido siempre los adultos mayores, sobre todo los mayores de 70, 80 años y que tienen otros problemas de salud como puede ser obesidad, hipertensión, diabetes, las personas inmunosuprimidas o que tengan las defensas bajas, ya sean porque tengan cáncer o tratamiento con quimioterapia, tratamiento que bajan las defensas que se llama tratamiento inmunosupresor por distintas enfermedades. Ellos son los más vulnerables. También hay otro tipo de población que es vulnerable como las personas que tienen síndrome de Down o otras condiciones que muchas veces pueden condicionar a un menor número del punto de vista de protección o defensa. Pero se ha visto en Estados Unidos que la población no vacunada es la de más riesgo hoy en día. Incluso la población infantil, pediátrica, se vio que tenía un mayor riesgo de infecciones y hospitalizaciones, incluso 5 veces mayor posibilidad de hospitalizaciones de lo que ocurrió en el 2021 porque simplemente no estaban vacunados. Entonces hay que entender que las personas que no están vacunadas están con alto riesgo. Es verdad que hay personas que tienen miedo, temor a las vacunas, pero las vacunas, y con todo respeto, no es una cuestión de creer o no creer, no es algo de fe. Las vacunas es algo de ciencia y como ciencia se tiene que verificar que funcionen y que son seguras a través de mecanismos de investigación científica. Con el tiempo que tenemos ya de evolución sabemos que las vacunas son altamente seguras y que evitan la posibilidad de infección severa, crítica, hospitalización, muerte y disminuye la posibilidad de contagios. Las personas que están vacunadas pueden sufrir la infección, pero es más leve, dura menos y contagian menos. Igualmente tiene menos posibilidad de complicaciones. Hay estudios descriptivos que orientan a que las personas que están vacunadas tienen menos posibilidad de problemas cardíacos. Si ponemos en una balanza lo que implica COVID-19 con un exceso de mortalidad de 15 millones de personas en 2 años versus las vacunas, que en general son muy seguras, definitivamente es un error no vacunarse simplemente por temor. Las personas que no se han vacunado por temor, la orientación que uno les dice, no crean en mensajes de WhatsApp anónimos sin respaldo científico y más bien busquen orientación en sitios adecuados. Y en la Sociedad Venezolana de Infectología estamos a la orden en nuestras redes, en @infectología, en Instagram, en Twitter. Pueden eventualmente hacernos preguntas y ver la información que tenemos desde el punto de vista educativo para convencerse que lo mejor es estar vacunados e igualmente seguir usando mascarillas en espacios cerrados, en el transporte público, en salones de clase, en sitios como cines, conciertos, donde haya grandes aglomeraciones. Y si alguien tiene síntomas respiratorios, evitar contagiar a otras personas, siendo responsable en la medida de lo posible aislarse, y si no puede aislarse, usar mascarillas todo el tiempo para evitar contagiar a otras personas. ¿Cuáles son las secuelas más comunes que deja el COVID en nuestro cuerpo? Oye, lo más común a veces son los problemas neuropsiquiátricos, produce mucho insomnio, depresión, alteraciones en cuanto a la memoria, e igualmente hay personas que tienen algunos elementos incluso de crisis de pánico y ciertos aspectos que son muy difíciles de entender. Incluso se habla de la niebla mental, las personas tienen dificultad para concentrarse, eso es algo relativamente común, igual que la debilidad que queda en algunos. Quizás lo que más preocupa a veces son los problemas cardíacos. Hay personas que quedan con secuelas con arritmias o inflamación del corazón. Hay gente que le tiene miedo a las vacunas porque las vacunas de Pfizer y Moderna pueden producir miocarditis, pero eso ocurre en 5 por cada millón de vacunados y usualmente en hombres jóvenes, mientras que la infección por COVID-19, la posibilidad de inflamación del corazón, que es la miocarditis, es muchísimo más frecuente. Se calcula que incluso un 30, 40 o hasta más de las personas que sufren COVID-19 pueden quedar con algún tipo de secuela que dure semanas, meses, y a veces la pérdida del olfato es muy fastidiosa, pero la caída del cabello también. Entonces hay muchas cosas que pueden ocurrir y definitivamente es mejor evitar la enfermedad y cuidarse para no tenerla. Doctor, después de sufrir de COVID, ¿recomienda usted quizás asistir a nuestro médico de confianza o algún médico internista para realizarse algún perfil post-COVID? No necesariamente, hay que entender que todo hay que individualizarlo. Okay. No todo el mundo requiere las mismas secuelas o requiere la misma evaluación. Incluso hoy en día la gran mayoría que sufre COVID-19 tiene una infección leve o moderada, autolimitada, que no requiere mayor tratamiento. Quizás hay que enfatizar que los antibióticos tipo acitromicina, levofloxacina, cefixime no sirven contra los virus. Dar antibióticos en una infección viral es un error que más bien puede traer secuelas o problemas posteriores de otro tipo. Y es importante también entender que la mayoría de los tratamientos que requieren las personas es
por ejemplo, acetaminofén si tiene fiebre o malestar, o un jarabe para la tos, o algún antialérgico si tiene congestión, pero no requiere grandes tratamientos, no requiere esteroides, muchas veces no requiere antivirales. Hay disponibilidad de antivirales orales o endovenosos, pero eso está de algún modo limitado a los pacientes que tienen factores de riesgo bien importantes, que quizás no estén vacunados y que en ellos exista la posibilidad teórica que tenga una alta posibilidad de progresión, una enfermedad severa y crítica, y hoy en día sí sabemos que es importante frenar la infección y no esperar que evolucione. Si alguien tiene sospecha COVID-19 y se corrobora que tiene COVID-19 y cada día se siente peor, no espera que esté gravemente mal para buscar atención médica. Si al día siguiente se siente peor y al tercer día se siente mucho peor, busque atención médica, porque en los primeros 5 días de evolución, si se da algunos tipos de antivirales en personas con factores de riesgo y que no estén vacunadas, podemos frenar la infección y evitar una progresión o secuelas o complicaciones que pudieran aparecer. ¿Cuál es la prueba que usted recomienda para confirmar o descartar COVID? ¿Cuál es la más confiable? La prueba más confiable es la PCR-RT o la reacción de la cadena de polimerasa en tiempo real, que se hace por muestras de hisopado nasofaringeo, a veces por muestras respiratorias de otro tipo, esputo o saliva. Esa es la más confiable en cuanto a sensibilidad, es la que tiene la mayor capacidad de detectar los verdaderos positivos. Hay que entender que no hay ninguna prueba que sea perfecta. Las pruebas pueden salir falsamente negativas si se hace muy temprano, si se hace muy tarde o si la persona no tiene suficiente cantidad de virus para ser detectado con la prueba. Es por eso que hay personas que la prueba puede salir negativa, pero tiene COVID y eso hace que sea complicado. Quien debe decidir qué prueba hacer son los especialistas en el área de infectología o que conozcan de la enfermedad, porque hay muchas personas que están indicando pruebas inadecuadas. Por ejemplo, las pruebas de sangre que miden anticuerpos no sirven para diagnóstico temprano. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, si uno sospecha de alguien que tenga un síndrome inflamatorio multisistémico y semanas antes a lo mejor tuvo COVID-19 y uno quiere verificar si tuvo COVID-19 en el pasado, pero es el médico el que sabe qué prueba hacer. Lamentablemente en Venezuela la disponibilidad de estas pruebas desde el punto de vista gratuito no es amplia. De hecho, hay mucha limitación de la disponibilidad de estas pruebas y son muy costosas. Las pruebas de antígenos son más baratas, tienen resultados más rápidos, pero tienen una sensibilidad menor. Eso significa que no siempre sale positivo tan igual como la PCR. Quizás la ventaja que tiene es que cuando sale positivo es que hay mucha cantidad de virus a nivel de las secreciones respiratorias y si sale positivo, esa persona definitivamente puede ser contagiante. Y alguien que tenga una prueba de antígeno positiva tiene COVID-19, no hay duda, y puede ser contagiante y con mayor razón tiene que aislarse. Quisiera hablar nuevamente sobre el proceso de vacunación. Muchas personas ya han recibido la cuarta dosis. ¿A dónde podemos ir si queremos ponernos la cuarta dosis? Y el tema de vacunación en niños. ¿Es recomendable ya, por ejemplo, mi hija ha recibido 2 dosis, tiene 7 años, ¿es recomendable ya que reciba la tercera? La Sociedad Venezolana de Infectología hicimos un comunicado que está en nuestras redes y damos recomendaciones al respecto. Y la recomendación es que todos, desde los 3 años hacia arriba, deberían tener 3 dosis. Los que tengan 2 dosis deberían colocarse la tercera dosis 4 meses después de la segunda dosis. Si pasó 1 año, si pasó 1 año y medio y tuvieron las 2 dosis el año pasado, se puede colocar la dosis que viene y va a ser la tercera. No perdió la potencia de las vacunas en el pasado porque ya ha pasado mucho tiempo. Simplemente esta nueva dosis va a reforzar. ¿Y por qué necesitamos reforzar ahorita? Porque estamos en una ola, están subiendo los casos y tenemos que tener la mejor defensa ahorita. ¿Y a quiénes dar la cuarta dosis? La cuarta dosis no es para todo el mundo. La cuarta dosis se recomienda principalmente en los mayores de 50 años. En Venezuela las pautas indican los mayores de 60 años, los profesionales de salud, los que tienen inmunosupresión o defensas bajas o factores de salud que hacen que si se infectan tengan mayor riesgo. Entonces a ellos hay que reforzarlo. Porque al resto de la población no, porque si tienen 3 dosis, hoy en día estarán protegidos. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Vamos a necesitar quinta, sexta, séptima dosis? No lo sabemos. Estamos en una epidemia en evolución y en la medida que van pasando las cosas, sabremos qué hacer y en la medida que la ciencia nos dé respuesta en cuanto a qué hacer. Y por eso hay que tener paciencia. Pero dentro de la paciencia sí sabemos que las vacunas funcionan y sabemos que cuando los casos están aumentando debemos usar mascarillas, sobre todo en espacios de riesgo. Que las cosas están más tranquilas hoy en día y podemos relajarnos y en el resto del mundo la gente está muy relajada. Sí, y por eso los casos están aumentando mucho y lamentablemente el que aumente mucho los casos hace que el virus mute más, pueden aparecer en un futuro una variante mucho más agresiva y nos podemos volver a infectar. Eso no es bueno tampoco para uno. Entonces, oye, debemos buscar un balance. El vacunarnos nos va a mejorar la inmunidad, las defensas, pero no evita totalmente que nos infectemos y por eso es lo importante el uso de las mascarillas. Gracias, doctor, por acompañarnos este jueves. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto.
Bueno, las mías personales en Instagram, Manuel Enrique Figuera, y de la Sociedad Venezolana de Infectología, tanto por Instagram como Twitter, @sbinfectología. Pueden hacer sus preguntas por mensaje directo y buscaremos el tiempo para responderles. Conversamos hoy con el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablamos sobre las nuevas variantes del COVID-19. A usted, gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita este viernes a las 4 de la tarde.